6, verso 33. Primero y principal, a mí me llama la atención cómo Jesús trata a este grupo de gente que le andaba buscando. Jesús le dice que no le buscaban porque tenían o creían en Él, sino porque habían comido en el desierto pan, se habían saciado. En cierta manera, Jesús le estaba diciendo: ustedes me siguen porque son unas personas interesadas. Y no están interesados en saber la voluntad de Dios, están interesados de los beneficios que tiene el reino. Me llama mucho la atención que los mensajes de Jesucristo son muy confrontativos. Diga conmigo: confrontativo. Los mensajes de Jesús tenían un contexto de restauración, de amor, de misericordia, pero también había un contexto confrontativo para hacerle entender a las personas cómo estaba su corazón delante de Dios. Ahora, ¿a quién les habla de esta manera? Dice que a los que habían comido pan en el desierto. Y me llamó la atención porque la Biblia relata 2 milagros de multiplicación de pan y los peces. Amén. La Biblia habla de que primero multiplicó para 5,000 personas y después para 4,000 personas. Entonces yo quería saber cuál de los dos grupos de estos 2 milagros fueron que Jesús confrontó. Y empecé a leer los 2 milagros. Y yo quiero que me acompañe un poquito en el capítulo 6 de Marcos, versículo 33. Y ahí nomás en el capítulo 8. Capítulo 8 está el otro milagro que dice alimentación de los 4,000. Hay 2 milagros que Jesús hace, pero hay un grupo de personas que Él confronta diciéndole que son personas que no buscaban a Dios, sino que estaban por interés buscándole. Miren el versículo 33 del capítulo 6. ¿Me sigue? Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mire que dice el capítulo 8 en la otra. Son casi parecidos los 2 milagros, pero solamente parecidos. ¿Lo tiene capítulo 8? En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. En los 2 milagros hay algo que lo mueve a Jesús a compasión. En el primer milagro de los 5,000 dice que Él salió y vio una multitud y movido a compasión dijo que los vio como ovejas que no tenían pastores. En el milagro de los 4,000 dice que vio que las personas no tenían que comer y movido a compasión estaba preocupado por ellos, porque dice que hace 3 días que estaban con ellos y no habían comido. Los 2 milagros en una cierta parte lo mueven a compasión al maestro, y en el primer milagro dice que lo que lo mueve a compasión era ver un grupo de personas como ovejas que no tenían pastor. Ahora, no era que no tenían pastor y que no conocían las escrituras, porque recién leímos en San Juan que ellos decían: nuestros padres comieron el pan en el desierto, maná del cielo. ¿Se acuerdan que leímos? Ellos tenían conocimiento de las leyes, pero el problema no era que no tenían pastor, el problema era que no se querían dejar pastorear por el pastor de los pastores. En el primer milagro Jesús fue movido a compasión, no porque no tenían pastores, era porque ellos estaban decadentes por no dejarse pastorear.
Eran personas que conocían la ley y conocían a David y los salmos, cuando David decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. El problema no era que no tenían pastores, el problema era que esta gente no se quería dejar pastorear por Dios. Y me llamó la atención, hermano, porque ¿sabe qué? Entendí por qué Jesús tuvo compasión. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una persona que no se deja pastorear, hay consecuencias muy negativas. Y busqué algunas referencias de los problemas en las ovejas cuando no se dejan pastorear. La oveja que no se deja pastorear, no se deja guiar a buenos pastos. Por lo tanto, una oveja que no se deja pastorear, dice que come en el mismo lugar. Y come y no sabe ir a pastos buenos. Por lo tanto, empieza a enflaquecer. La oveja independiente no sabe familiarizarse con la voz del pastor, por lo tanto no se deja guiar. Y una de las características de una oveja sin pastor es que anda flaco. Y no estoy hablando de una oveja que no se deja pastorear. Es una oveja débil, porque come en el mismo lugar y el pasto se va terminando. No se deja guiar a pastos delicados. David decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Hay ovejas que no se quieren dejar pastorear. Y una de las características de la oveja sin pastor es que está flaca espiritualmente. Está gordita en lana, pero cuando se le saca la lana queda... ¿Cuántos han estado en las esquilas, sí? Tremendas gordas se ven. Cuando le sacan la lana quedan raquíticas, flaquitas. Una característica de una oveja que no se deja pastorear es que está debilitada espiritualmente. No tiene fuerzas para orar, no tiene fuerza para buscar a Dios, no tiene fuerza, está flaca. Es independiente. No hincha de Independiente, es independiente. Y una oveja, hermano, que es independiente, no tiene rebaño, le cuesta quedarse con el rebaño. ¿Y sabe por qué el rebaño para las ovejas es bueno? Porque dice que cuando la oveja se junta en el rebaño, es un arma de defensa. Cuando vienen los lobos a atacar en Medio Oriente, dice que las ovejas se juntan y buscan el centro, porque saben que en el centro del rebaño tienen menos probabilidad de ser atacados. Pero algunos han estudiado los rebaños de ovejas y dice que la oveja que busca el centro, después de un tiempo sale afuera y las que estaban afuera entran adentro, para que también tengan la posibilidad de salvarse. Qué interesante, ¿no? Una oveja sin pastor, hermano, que no tiene un rebaño, está propensa a cualquier ataque de lobos. Una persona que no está bajo un rebaño, bajo un pastorado, está propenso a que el lobo se lo coma. Por eso Jesús le dijo, tenía compasión, no porque no tenían pastores, era porque no se dejaban pastorear, tenían conocimiento de la ley. Hola. La oveja fuera del rebaño se pierde, se descarría, se pierde. La parábola de la oveja perdida, ¿sabe por qué se pierde? Porque se aleja del rebaño. Estoy hablando de algunas características de ovejas sin pastor. Pero no que no tenían, no se dejaban pastorear. La oveja débil no permanece. Constantemente hay que llevarla al rebaño. Constantemente hay que empujarla al rebaño.
Constantemente hay que traerla al rebaño. La oveja débil le cuesta ponerse en el medio del rebaño, porque está débil, escapa. Y sabe que la oveja no tiene capacidad de visión, son casi ciegas, no pueden ver más de 3 metros, 2 o 3 metros, nada más ven en su alrededor. Por eso es importante que una oveja pueda estar en un rebaño. Nadie dijo amén. Es importante el rebaño para la oveja. Cuando el lobo ataca al grupo de ovejas, las ovejas buscan el centro del rebaño, porque saben que allí están resguardadas. Pero después de un tiempo ellas saben que tienen que salir para que otros puedan tener la misma posibilidad de salvación. Pero la oveja que no quiere rebaño está a la deriva y el lobo se la va a comer. La oveja que no tiene pastor es fácil de perderse. La oveja que no tiene pastor no se deja, no tiene protección, está propenso a los ataques. La oveja es un animal ingenuo. ¿Sabe por qué? Porque cuando escucha al lobo empieza a balar, y el balido de la oveja atrae al enemigo. Hay ovejas que su vocabulario lo único que hace es traer al enemigo y no glorificar a Dios. Hay ovejas que con su boca declaran cosas negativas y atraen al diablo para que se lo coma, en vez de que su boca salga bendición a Dios. Hay ovejas que solo se quejan, murmuran, critican, cuestionan, maldicen. Pero hay ovejas que glorifican al Padre. Tu vocabulario va a atraer al enemigo o va a traer presencia de Dios. Jesús le dice a esta gente: ustedes me siguen porque están saciados, ustedes no me aman, no creen en mí. Y esta gente, escuche hermano, me llamó mucho la atención, porque no quiere decir que Jesús no tenía compasión. Tenía compasión, pero no porque ellos no conocían la verdad. Ellos conocían, pero estaban rechazando al Salvador. El primer milagro de los 5,000, mire lo que dice el versículo, mire, lea conmigo el versículo 36, 35. ¿Lo tiene? Capítulo 6, 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Vamos al capítulo 8, el segundo milagro. Versículo 1 dice: Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, verso 2: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Note la diferencia del primer milagro al segundo. El primer milagro, la gente recién estaba un día con el maestro. El segundo milagro dice que estuvieron 3 días con el maestro. El primer milagro había una necesidad de comida igual que el segundo, pero el primer milagro necesitó intercesores. Dice que los discípulos le dijeron: maestro, despídelo porque la hora está avanzada y no hay para comer. Ellos interceden por la necesidad de ellos, los apóstoles. Jesús le dijo: denle de comer. Bueno, allí se genera el milagro. Pero el segundo milagro, Jesús dice: tengo compasión porque hace 3 días que están a mis pies escuchando. Hace 3 días que están aprendiendo. Hace 3 días que no se van de acá. Hace 3 días que me buscan. Hace 3 días que me adoran. Hace 3 días que quieren saber la verdad de Dios. Hace 3 días que quieren hacer mi voluntad. Y tengo compasión de ellos. ¡Aleluya!
El primer milagro necesitó intercesores. El segundo milagro, Jesús vio la necesidad. ¿Qué quiere decir? Que el primer milagro Dios no había visto la necesidad. Sí la vio. Pero cuando la persona, hermano, no se deja pastorear, Dios nunca escucha sus oraciones y necesita de otros que intercedan por él. ¿Está entendiendo? No es que Dios no sepa la necesidad, pero hay gente que Dios no le escucha su oración. Dios le hizo el milagro, pero porque otros intercedieron. El milagro de los 4,000 no fue necesario que le digan: Señor, tenemos hambre. Mire, hermano, si usted está a los pies de Cristo, preste atención a esta revelación. Si usted está a los pies de Cristo, no es necesario que ore por su necesidad, porque el Maestro está atento a tu necesidad. El Maestro está atento. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y si la petición no viene, si no viene lo que estamos orando, es mejor que nos replanteemos si estamos viviendo bajo el pastorado divino o estamos como ovejas sin pastor. Porque hay gente que está en el redil pero no se deja pastorear, no se deja enseñar, no se deja edificar y está débil. Me llamó mucho la atención que estas primeras personas necesitaron de los apóstoles que intercedieron delante del Maestro. El segundo milagro dice que el Maestro dijo: tengo compasión, porque hace 3 días que están conmigo. No se han quejado, no han pedido de comer, no han murmurado, están atentos a mi palabra, quieren aprender, quieren someterse, quieren hacer la voluntad del Padre. Y vio la necesidad y dijo: hay que proveerle a ellos, hay que hacer un milagro. Automáticamente, versículo 34 dice: y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Sígame por favor, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Les dio pan, ¿no? ¿Qué dice? Les dio alimento, ¿no? Hizo un milagro. ¿Dice así? ¿Me está siguiendo? ¿Qué dice? Le empezó a enseñar. Tenía compasión porque los vio como ovejas sin pastor y vio que la primer necesidad no era comida, sino era alimento espiritual. Y les comenzó a enseñar porque no se querían someter al pastorado divino. Y lo primero que Jesús vio una necesidad y le empezó a enseñar. Cuando usted ve a una oveja a una oveja sin pastor, lo primero que tiene que darle es comida espiritual. Jesús dice que tuvo compasión y lo primero que hizo fue enseñarle. Cosa que no dice el segundo milagro. El segundo milagro no dice que Jesús le enseñó, sino que 3 días ya estaban con el Maestro aprendiendo. Aleluya. Fíjese la revelación, hermano. Preguntémonos en este tiempo: ¿estamos siendo pastoreados por Dios? ¿Nos estamos sometiendo a la voluntad del Padre? Aleluya. De una cosa estoy seguro, hermano: Dios ve tu necesidad. ¿Cuánto tiempo pasas aprendiendo? ¿Cuánto tiempo pasamos en presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos atentos a lo que Dios quiere para nosotros? ¿O estamos como ovejas sin pastor? Y no estoy hablando de los pastores terrenales, que también tenemos que aprender a someternos. Porque el que no se somete a los pastores que ve, menos puede someterse al que no ve. ¿Necesitas de intercesiones ajenas o Dios ve tu necesidad? ¿Necesitas que otro vaya al Padre y le diga: Padre, te pido por la necesidad de Rubén? ¿O simplemente Dios ve la necesidad y provee? Hay diferencias tremendas en los 2 milagros.
Por eso Jesús lo confrontó tan fuerte a esta gente. Porque acá pareciera que fuera puro amor y Jesús tuvo compasión. Pero el libro de San Juan dice: ustedes me siguen por el pan y los peces. Parecía cruel. Jesús ya vio su corazón, ya le había entendido el corazón de esta gente. El primer milagro fue para ayudarlos a tener fe. Cuando leímos en San Juan, ellos decían: ¿cuáles son tus obras para que te creamos? Pero no viste el milagro del pan y los peces. El primer milagro, hermanos, fue hecho para que la gente crea. El segundo milagro fue consecuencia de la fe de la gente. Miren la diferencia. El primer milagro, preste atención, fue para que la gente crea. Hay gente que recibe milagro y sigue rechazando al maestro. Hay gente que recibe sanidad y sigue rechazando al maestro. Hay gente que recibe provisión y sigue rechazando al maestro. Pero hay gente que producto de su fe Dios le abre puertas, le abre ventanas, le abre portones, le abre caminos, le abre bendiciones, derrama sobre su hogar paz, porque tiene fe. ¡Aleluya! El primer milagro fue para que ellos crean. El segundo, el de los 4,000, fue producto de su fe. ¡Qué bendición! ¿Me sigue hasta ahí, no? Gloria al Señor. En Marcos, en la multiplicación de los 5,000, en el alimento de los 5,000, los discípulos ven la necesidad física de la multitud, pero no la espiritual, la que Jesús estaba viendo. ¿Me entiende? Muchas veces estamos preocupados por la necesidad física y no nos preocupamos por la necesidad espiritual. Por eso hay personas que no tienen problema en lo físico, no tiene problema de trabajo, no tiene problema de provisión, tiene casa, tiene auto, tiene familia, pero no tiene lo más importante, que es la paz espiritual. Ellos fueron y confrontaron al maestro: maestro, despídelo. Tuvieron todo el día acá y no comieron. Pero el segundo milagro, Jesús los llama: miren, tengo compasión porque hace 3 días que están esto acá. 3 días y no he escuchado que se hayan quejado. Están atentos a mi palabra. Busca el rebaño, porque donde hay cantidad hay menos probabilidad de que el lobo te ataque. La oveja es ingenua. El lobo es atraído por el balido de las ovejas. Y el lobo dice: acá hay carne fresca. Y en vez de callarse, sigue gritando: ¡comeme! ¡Comeme! Y el lobo solamente se guía por el balido de la oveja. Qué pena, hermano, ver ovejas que pertenecieron a un rebaño y hoy están siendo devoradas por esos lobos mentirosos y engañadores, por rebeldes, por no querer someterse a las ovejas, al rebaño del pastor, por no someterse al pastor de los pastores. No se dejan pastorear. Los 2 milagros, ¿saben cómo terminan? El versículo 42 de Marcos y el versículo 8 del capítulo 8. ¿Sabe cómo terminan los 2 milagros? El primer milagro, dice el verso 42, y comieron todos y se saciaron. Y el capítulo 8, versículo 8 dice: y comieron y se saciaron. Los 2 milagros terminan saciándose del Señor.
Yo no sé si uno era merecedor y el otro no. Yo no sé si uno estaba bien y el otro no. Pero Dios es justo y dice que los dos se saciaron. Dice la Biblia que el sol sale para justos y pecadores. La lluvia para todo el mundo. Dios es Dios justo, hermano. Y aunque no lo merezcamos, Dios siempre nos va a saciar. Aunque no seamos dignos de un bocado, Dios nos va a saciar igual, porque Él es un Dios de amor. Dios le bendiga. Soy la pastora Patricia, así que quería bendecirlo a cada persona que está escuchando. Bueno, acá le paso al pastor. Buenas tardes. Bueno, somos los pastores Patricia y Néstor del Ministerio Maná y queremos, a través de estos videos que se están saliendo al aire, queremos bendecirlo. Y para eso necesitamos que usted en esta noche o en esta tarde, donde se encuentre, pueda hacer esta oración con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir a la gente que pueda recibir a Cristo en su corazón. Amén. Donde está, cierre sus ojos y repita conmigo. Padre Santo, hoy vengo a ti, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Prometo serte fiel hasta que tú vengas o hasta que yo parta. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz, porque a través de ese sacrificio tenemos entrada al trono celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si hiciste esta oración, te aseguro que tu vida va a cambiar de hoy para siempre. Así Dios te es. bendiga. Dios le bendiga.